Y hay un niño que está sustituyendo la palabra paz con la palabra pan. La Claro. verdadera forma de prácticamente anular los problemas que tenemos por la falta de paz es con pan. Es una forma muy gráfica de decir dónde está el problema. El problema no está en los estados de excepción. El problema está en la economía. En la economía que manejan los indolentes, los que tienen miles de millones de dólares de patrimonio y que les vale un comino. Ustedes pueden imaginarse, para ellos que suba a 25 centavos el precio de la gasolina, para ellos es, pero es algo tan nimio que ni siquiera le dedican 5 segundos a pensarlo. A ver, un pueblo que no le duele su situación económica, yo no entiendo, hay cosas que no entiendo. Yo no entiendo cómo el Ecuador llegó al momento actual donde 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo formal y donde hay un flujo migratorio hacia México, para desde México pasar a Estados Unidos, un flujo descomunal. Y digo, esa gente, toda la gente que perdió sus familias, porque es irrecuperable, no les duele el Ecuador y prefieren irse del país o prefieren callar en vez de exigir. El Ecuador nos pertenece. El Ecuador nos pertenece. O sea, no se trata de hacer una invocación al atropello ni a la violencia. Pero hasta en la Constitución de la República está contemplado el derecho a la resistencia. Entonces, si le toman del pelo todos los días, por Dios, no pueden decirle al Ecuador, al gobierno, que ya basta, que esto no puede seguir así, que esto no puede seguir así. Hoy en Twitter saqué una caricatura, póngamela que quiero que esto la gente lo tenga, y lo tenga usted también. Pan. Y hay un niño que está sustituyendo la palabra paz con la palabra pan. La Claro. verdadera forma de prácticamente anular los problemas que tenemos por la falta de paz es con pan. Es una forma muy gráfica de decir dónde está el problema. El problema no está en los estados de excepción. El problema está en la economía. En la economía que manejan los indolentes, los que tienen miles de millones de dólares de patrimonio y que les vale un comino. Ustedes pueden imaginarse, para ellos que suba a 25 centavos el precio de la gasolina, para ellos es, pero es algo tan nimio que ni siquiera le dedican 5 segundos a pensarlo. Sobre el tema del IVA, o sea, yo lo que no entiendo, cuando estudiábamos Derecho, nuestros profesores eran muy precavidos de enseñarnos lo básico para que aprendamos lo que se llama en el derecho a la noción jurídica, aprendamos a razonar. Entonces, la Asamblea Nacional no tiene iniciativa en materia de impuestos, en materia legislativa que tengan que ver con impuestos. No la tiene. No la tiene. O sea, no la tiene, no pueden inventarse. Y cuando trataron el tema del IVA, se mandaron algunos impuestos y algunas contribuciones que no tenía iniciativa la Asamblea Nacional. Entonces dejaron medio patojo el tema. Y luego cometieron una barbaridad, porque primero no negaron el proyecto, que debían negarlo. O sea, es que el Ecuador es un país al que permanentemente lo vulneran engañándolo. Entonces dijeron, no, nosotros no aprobamos. Sí, no aprobaron, pero no lo negaron, que parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Y entonces lo que hicieron es darle la oportunidad a Noboa de que a través del veto parcial imponga el tema del 12 al 15. Pero además, ni siquiera Noboa dijo yo subo del 12 al 15 y punto. Sino que él asumió como que tiene ya desde ahora una competencia constitucional para él mover el IVA para arriba o para abajo del 12 al 15 o del 15 al 12. Puede ser el 13 de 5, el 14, lo que sea. Que tampoco tiene esa competencia. O sea, el país está dado al diablo. El país está dado al diablo. Y el problema es que a la gente no le gusta comprarse los pleitos. Yo me acuerdo en el pasado la gente se compraba los pleitos. Y era...
O sea, me tomas del pelo y yo estoy aquí para pararte el carro. Y entonces, y la Corte Constitucional, que no sabe por qué existe, ellos tienen que hacer prevalecer la norma constitucional, pese a todas las presiones que pueda recibir del poder de turno. Pero tenemos una Corte Constitucional que permanentemente ha venido cediendo a las presiones del Ejecutivo. Entonces, vamos a ver, una prueba dura que van a tener que pasar es, ¿qué sucede con el decreto del estado de excepción? Porque si la Corte Constitucional en este caso se baja los pantalones y encuentra por ahí una salida tinterilla para decir no, pero sí ha habido conflicto interno porque ahora sí lo han explicado mejor. Aquí, pero además hay una cosa. Escúcheme bien esto que es de fondo lo que voy a decir, de súper fondo. La Corte Constitucional, y de una vez lo alerto, la Corte Constitucional en este momento tiene una disyuntiva, porque no puede decir, de una vez me anticipo, ahora sí me han explicado bien lo que está pasando. Eso no tiene como prerrogativa la Corte y lo voy a explicar por qué. Porque la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional dice que la Corte Constitucional, cuando se dicta un estado de excepción, la Corte tiene que verificar. La Corte, no que le digan el periódico tal, el informe tal que dice el gobierno, no. La Corte tiene que por sí sola verificar la real, así dice la norma, la real ocurrencia de los hechos. No lo que le cuenten, sino existe o no un conflicto armado interno. No se necesita tener el informe de inteligencia, porque nada más con que saliera en los periódicos que el cantón tal o la provincia tal está tomada por una fuerza armada disidente, entonces no hay duda, hay un conflicto armado interno. Pero no existe un cantón de los 221 cantones que esté tomado por una fuerza armada disidente, ni siquiera una parroquia de las 1000 y pico de parroquias que hay en el Ecuador, ni siquiera una parroquia está tomada, peormente un cantón y mucho menos una provincia. Entonces, ojalá la Corte no nos salga con que ahora sí le han demostrado y que no sé qué, porque es un país donde todo se puede esperar. Pero en todo caso, cuando yo formule este tipo de comentarios, me encantaría que la gente que hace política en este Ecuador, que esa gente se ponga seria, que analice y que formule posiciones, formule comentarios, marque la cancha desde la posición de ellos. Pero están preocupados de que si la señora que alteró el himno nacional, si está bien, si está mal, si estará comiendo o no estará comiendo, si ya viajó, si no viajó. Y están preocupados que si Evo Morales, que si Luis Arce le dieron un golpe o es un autogolpe, pero por si acaso mejor me solidarizo. Están cazando, como decimos a veces en el lenguaje popular, están cazando tilingos. Está en cualquier cosa menos en el país, en los temas nacionales, porque no hay una respuesta. Y cuando fue lo de la Antártida, que una tomadura del pelo más grave que esa no puede haber, para vergüenza nuestra ante la comunidad internacional, que un presidente diga que en la Antártida va a poner una cárcel, cuando en la Antártida no se puede hacer absolutamente nada más que investigación científica. Hay un tratado internacional suscrito por el Ecuador, del cual somos parte, en el tratado están los límites de lo que se puede hacer. Incluso en el tratado se dice que de existir militares que concurran a la Antártida, tienen que ceñir sus actos al tema de la investigación científica. Y en ese diálogo que él tenía con el periodista, decía, pero de pronto tenemos una salida si mandamos a militares ecuatorianos a que hagan esto de la cárcel. O sea, cree que la comunidad internacional es una tarea de imbéciles que no van a darse cuenta de lo que están haciendo en la Antártida, pero además violentando derechos de primera generación como son los derechos de visita de un recluso, que tiene derecho a la visita de sus familiares, de sus amigos y de los abogados. ¿Quién podía irse a la Antártida a visitarlo? A una persona. Y ese derecho lo tiene una persona. Además, la norma nacional e internacional dice que las cárceles tienen que estar lo más cerca posible
de donde viven sus familiares para poderse ser visitados. Entonces, cuando una persona razona así y mandar a la Antártida, donde no hay ni siquiera vuelos comerciales, o sea, demuestra que alguna teja no está bien. Y cuando se comienza a hablar del tema del artículo 120 de la Constitución, se asustan los asambleístas. No, nosotros no hemos dicho nada, rebúsquennos, nosotros somos inocentes, no estamos en nada. Cuando lo que tienen que dar es tranquilos, es decir, señores, no se pongan nerviosos, el artículo 120 de la Constitución está allí. Y dice que la Asamblea puede declarar la incapacidad físico-mental de un presidente. ¿O no está allí? ¿O es un adorno que tiene la Constitución ese artículo? Entonces vivimos una suerte de que nadie se pone el traje que les corresponde. Nadie se pone el traje que les corresponde. Por ejemplo, vamos a hablar en esta entrevista sobre la implementación de las reformas legales, fruto de lo que aprobó el pueblo en la consulta popular. Hemos escuchado un verdadero pronunciamiento firme, sereno, fuerte, sobre las brutalidades que quieren hacer. No. Es como que dicen, no, yo estoy pensando en las elecciones, pero solamente desde el punto de vista de mi perfil, de mi carisma, de que creen que soy la monedita de oro. Pero hay que justificar la presencia en el país, poniéndose al hombro los problemas del Ecuador y enfrentándolos y fijando posiciones.